y en opinión pública, Alfonso Portela, que ha estado presente, no solamente... Dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas a todos en esta noche. Gracias por acompañarnos. Ya estamos en el cierre, ya estamos viendo la meta, o sea, ya estamos a 100 metros de la meta. Entonces, les damos la bienvenida en esta noche, que ya estamos empezando nuestras actividades de cierre. En esta noche nos acompaña la especialista de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, Emilsen Ramos. Ella va a estar con nosotros trabajando un tema que es también muy apasionante, que Roger ya dejó algunos elementos ahí, pero que ella finalmente es como investigadora, nos va a dar esas herramientas para el análisis de realidad con un enfoque pastoral, porque nosotros podemos hacer muchas formas a analizar la realidad. Pero resulta que desde la doctrina social de la iglesia nosotros analizamos la realidad o nos acercamos a la realidad, pero desde un enfoque pastoral. Y esto es lo que nos va a compartir Emilce en esta noche y sobre todo herramientas, muchas herramientas que nos puedan ayudar, que nos puedan poco a poco. Son herramientas que uno en la medida en que las empieza a poner en práctica, seguramente que las va a ir entendiendo y las va aprovechando al máximo. Emilce no había estado con nosotros en este diplomado, ¿cierto que no? Entonces, la invito pues para que nos cuente un poco quién es Emilsen, qué hace Emilsen en pastoral social, qué es lo que más le gusta de la pastoral social y de la Cáritas. Bueno, bienvenida Emilsen, antes de que empecemos el tema, entonces cuéntanos un poco. Vale, Miguel, muchas gracias. Buenas noches para todos y para todas. Gracias por estar en este espacio, gracias por invitarme a este espacio. Sí, mi nombre es Emilsen Ramos, yo soy socióloga y magíster en estudios políticos de profesión. Hago parte del secretariado desde hace más o menos 1 año y medio de fortalecimiento de procesos pastorales en construcción de paz, protección y defensa de derechos humanos y cuidado de la casa común en comunidades que han sido afectadas por conflictos sociopolíticos y socioambientales, que es investigación, formación, incidencia y opinión pública y comunicación. Sin embargo, pues la formación es un componente transversal pues, a los diferentes elementos que componen este proyecto y por eso entonces también apoyamos diferentes espacios de formación. Muchas gracias. Digamos que el tema de investigación sí pues ha sido transversal desde hace casi 8 años, 10 años que tengo como experiencia profesional y pues nada, agradecerles a todos y a todas por hacer parte de este espacio. Bueno, el objetivo, digamos, de esta sesión es poder abordar precisamente un poco los elementos que se señaló o que se trabajaron con Roger la semana pasada en el tema de planeación. La idea un poco es incentivar el análisis de realidad y el diagnóstico pastoral como un insumo clave para generar esos procesos de planeación estratégicos para la acción pastoral. Entonces, de ahí el motivo de esta sesión. Y en sentido, quisiera un poco introduciendo el espacio con qué es la realidad, ¿no? Que de acuerdo con la realidad es del enfoque pastoral. Y es esta realidad, ¿qué es lo real? Son, señor, ¿me escuchas? Sí, ¿tú estás teniendo dificultades con conectividad? No. ¿O seré yo? ¿Tú están escuchando bien a Emilsen o soy yo? Se queda cortada entre momentos. Yo lo escucho también entrecortada. Ok, sí, estás teniendo problemas con conectividad. ¿Tú estás por cable o estás por Wi-Fi? No, estoy acá por por cable de mi Por computador. cable, entonces revisa un poco porque sí, te estamos escuchando por partecitas. Entonces, Vale. antes de que continuemos, para que no perdamos todo el esfuerzo que tú estás haciendo ahí, porque si te escuchamos por partecitas, no, si de pronto También es porque alguno. tengo la voz un poco loca, entonces No, pero te estamos escuchando cortado y es como si tuvieras problemas de conectividad. ¿Ya me escuchan mejor? Ahí te estamos escuchando mejor, ya ajustaste, creo que era algún cable, alguna cosa. Creo que es alguno de los cables. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahí te estamos escuchando mejor, ¿cierto? Sí, mucho mejor. Ok, Listo. entonces sí, listo. Cualquier cosa yo te interrumpo, pero la idea es no perder lo que tú nos compartes, ¿vale?
Vale, gracias, Miguel. Sí, me van contando, por favor, que no sé qué le pasa entonces al internet. Es que como ha llovido tanto, entonces empieza a Es molestar la posible, conexión. es posible. Es posible, Listo. yo creo que es eso. Pues nada, Ok. les contaba eso que quiero retomar como introducción a este espacio el documento de Aparecida, en donde pues precisamente nos introducen al tema de qué implica un análisis de realidad. Y para eso traje esta cita que señala que qué es esta realidad, qué es lo real. ¿Son realidad solo los bienes materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. La primera afirmación fundamental es pues la siguiente. Solo quien reconoce a Dios conoce la realidad. ¿Me escuchan mal todavía? Por momentico, no, pero La es la gente realidad. ¿Me que... escuchan mal todavía? Ok. Ay, no sé qué le Por pasa. favor, entren con sus micrófonos apagados. Gracias, por favor. Hermana Rosalena, por favor, apagar su micrófono. Gracias. Vale, entonces retomando, solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis. Poco los invito a retomar este documento de Aparecida. Este documento de alguna forma lo que busca un poco es como introducir y evidenciar la necesidad de entender estas realidades particulares de América Latina y lo que implica precisamente la labor de la acción pastoral en medio de este contexto. Entonces quería como abrir esta sesión con esta cita. Y los quiero invitar a hacer este ejercicio. Entonces, quiero que por favor revisen primero estas dos imágenes y qué es lo primero que identifican de esta primera imagen. De esta primera imagen. Ay, ¿me escuchan? Sí, perfecto, ahí te estamos escuchando. Está Listo. mejorando, yo creo que ya está mejorando. Vale. Y ahora quiero que piensen por favor y analicen esta imagen si alguno de los círculos rojos es más grande que el otro. Ahora, la idea era que ustedes pudieran tener un espejo cerca para que puedan mirarse en el espejo. ¿Lo tienen por ahí? Yo tengo el mío por acá. Yo les dejé razón ahí en el chat, que llevaran un espejo. Para que por favor revisen qué es lo primero que ven cuando se miran en el espejo, si el espejo es grande, si es chiquito. Y quiero que por favor me cuenten, acá está todos los nombres de las personas que participan en el secretariado, perdón, en el diplomado, y vamos a escoger alguno para que nos cuente qué es lo que puede ver en ese espejo y qué fue lo primero que vieron con las imágenes. Patricia Álvarez. Patricia Álvarez está por ahí. Patricia, perfecto, Patricia, dale. Hola Patricia, ¿cómo te fue? ¿Qué viste en el espejo? ¿En el mío o en el de ahí? En tu ¿En mi espejo. espejo? En mi el tuyo. Mi rostro. Lo primero Pero que ¿qué veo. tenía tu rostro? ¿Qué te dice tu rostro cuando te ves? A ver. ¿Te ves más joven? Ah, Por en ejemplo, la yo actualidad. No, no, normal. me La, identifico así. no. La realidad. Por eso, ¿qué ves? A ver, me veo, bueno, cuando me vi en el espejo, mis ojos, mi frente, y la miré igual, me miro como que a mí siempre me salen los pelitos de acá, entonces los tengo bien. Vale. En la primera imagen que les mostré, ¿qué viste? Pues lo primero, así, cuando apenas la vi una mujer, la figura de una mujer, la foto de una mujer. Pero después, entonces cuando ya me quedé observándola,
Entonces, el rostro de un hombre y dentro de él la foto de una mujer. Listo, vale. Gracias, Patricia. Vamos a mirar quién más me cuenta qué fue lo que vio. Rita Toro. ¿Estás por ahí, Rita? No, no está. Ya la busqué aquí, no está. Listo. A ver. Entonces, hagamos otro intento. Marily Sánchez. Yo por ahí la vi. Sí está. Marily, ¿estás por ahí? No, tampoco está. Tampoco está. Bueno, la había visto por ahí. Seguramente es que están con la lluvia, están teniendo, se les está cayendo mucho la conectividad. Jaime Páez. Jaime, ¿está por ahí? ¿Tampoco Tampoco. está por ahí? ¿Alguien me Tampoco. quiere contar qué vio? Sí, porque... Creo que es más fácil. Cruz Belinda, ¿tiene su espejo o no? Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, bueno, de a una, levanten la mano entonces primero. Ok, dale. Yo ok. tengo mi espejo y sí me he visto. Y como decía mi compañera, uno ve la realidad y uno lo que quiere ver también, ¿no? Porque si yo quiero ver una persona fea, que no me peiné, que no me eché labial, que no me... Incluso los ojos también demuestran pues como la alegría, el ser humano, lo que somos realmente, ¿no? Personas maravillosas, hijas de Dios y con muchas cualidades, así me veo yo. Y ahí en la imagen, pues sí, hay muchas cosas que se pueden describir y que pueden ser también asociadas a la realidad de nosotros. Uh-huh. Y en los círculos, ¿tú crees que uno es más grande que el otro? Creo que sí. Digo, ¿Cuál crees que es el más grande? Si mi lente no me engaña, los azules son más grandes que el rojo. Bueno, yo no sé. Bueno, vamos con otra intervención. El lado rojo, del lado izquierdo, del lado derecho. Del lado derecho el rojo es más grande. Mira Vale. que hay dos. Sí, señora. Ok, María Cristina. Muchas gracias. Una intervención más, por Hay favor. hay dos personas. Está María Cristina y está Bautista María. Vale. María Cristina, ¿qué viste? Bueno, buenas noches. Pues lo primero al mirarme al espejo, yo tiendo mucho acá que me veo en el rostro, no me gusta mucho mirarme en el espejo, pero cuando lo hago normalmente veo los ojos. Y pues recuerdo que algún profesor en bachillerato decía que los ojos son el espejo del alma. Entonces pues veía un poco, pues veía cansancio, pero también veía como sueños, anhelos, el gusto por aprender. Entonces creo como que los ojos reflejan mucho, era como lo que miraba más allá pues como de los ojos en sí, que además me gusta el brillo y aun cuando están opacos, creo que hablan de uno. En relación con las imágenes, pues digamos como lo primero que veo en la imagen es veo a la mujer que tiene el sombrero y que está leyendo un libro. Digamos que es como lo primero que veo, teniendo en cuenta que hay otros elementos. Y en relación con los círculos rojos, digamos que hay una impresión óptica de que fuera más grande el círculo, el segundo, porque está como en torno o en el centro de los círculos azules que son más pequeños, pero realmente cuando uno los detalla, ambos círculos son del mismo tamaño. Vale. Gracias. Muchas gracias, María Cristina. Ok. Estaba María Cardoso. Abre tu Dale, micrófono, María. ¿Cómo Así, estás? buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, María. ¿Cómo te fue? ¿Qué viste en el espejo? Bueno, la verdad, como la compañera, no soy muy amante de verme en el espejo. Siempre he considerado que debe ser aceptarse uno tal como es y me gusta, no soy muy amante, cuando me arreglo me siento segura de lo que soy, venga lo que tenga siempre me gusta estar, no soy muy amante, inclusive mi nieta dice, ay, no me miren tanto el espejo, que porque de todos modos como que uno como que trata como de estar pendiente más de los detalles exteriores que lo interior, ¿no? No soy muy amante de eso, entonces, pero al momento de verme, me doy cuenta que han pasado mucho los años, que tengo mi cabello bastante blanco. Detalles que vi a primera vista. Bueno, con respecto a las dos figuras, para mi concepto, vi a primera vista los dos colores rojos, para mí son idénticamente iguales. Solo cambia el color, el tamaño de los colores azules, de las bolitas azules. Para mí, los rojos son idénticamente iguales para mí. Con respecto a la otra imagen, la primera vista que yo vi fue una mujer toda triste, tratando de leer un libro, y mirándolo, enfocándome bien, vi un par de ojos y me hizo pues una figura de un hombre, como un payaso, o no sé, algo así, orejón y todo eso, pero pues sí, eso fue mi impresión, lo que vi. Vale, María, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, este ejercicio lo que busca es primero identificar que el análisis tiene varios componentes, ¿no? Entonces, depende de muchas perspectivas, depende de la trayectoria que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando nos miramos cuando nos miramos en el espejo, lo que decía María Cristina, por ejemplo, si vemos más allá, yo, por ejemplo, identifico algunas cicatrices que tuve todavía de niña, no solamente lo que está de manera visible, sino también, por ejemplo, muchos aprendizajes que tuve también desde pequeña, por ejemplo, que no se rasque cuando tiene varicela porque le deja cicatriz, ¿sí? O también eso que decía María, de que uno ve que la experiencia, porque uno generalmente a veces mira la realidad también desde las sombras, ¿no? Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, cuando me veía al espejo, me veía más arrugas en los ojos, porque como no veo, entonces me toca estar haciendo así los ojos chiquitos cada rato, ¿sí? Entonces, generalmente a veces vemos la realidad, sobre todo las sombras, ¿no? Pero la idea es que esa realidad está compuesta tanto de luces como de sombras, y también a eso viene la reflexión sobre las imágenes. A veces, para algunos, primero se vio a la mujer, para otras personas primero se vio a un hombre. Yo de manera particular, lo primero que vi solamente fue un libro. No lograba identificarlo además, sino solamente un libro. Tal vez es por mis experiencias personales de que a mí me gustan mucho los libros y me gusta leer mucho, entonces eso fue lo primero que vi. En relación con los puntos, efectivamente tienen razón, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría, aunque identificó que los círculos rojos estaban iguales, sí hubo algunas pequeñas pues no confusiones, sino otras perspectivas de que efectivamente los puntos rojos había un punto más grande que el otro. Y es una cuestión de perspectiva en cuanto al acercamiento que tienen los círculos azules, ¿cierto? Asimismo es la construcción de análisis frente a la realidad que nos rodea. Eso depende de la perspectiva, de las trayectorias, de cómo también nos identificamos frente a esos posibles escenarios que también vamos a analizar, ¿sí? Entonces, quería iniciar este ejercicio para que ustedes lograran identificar también cómo generalmente también estamos haciendo de manera cotidiana análisis de nuestra realidad, bien sea porque cuando vemos la realidad la vemos desde un horizonte pequeño. Yo, por ejemplo, tengo este espacio muy chiquito en el espejo, entonces solamente podía ver los ojos, solamente podía ver la cara, pero muy seguramente si tuviera un espejo más grande, podría verme todo el cuerpo, podría ver otros elementos de mi habitación, ¿sí? Entonces, eso también, así también funciona cuando hacemos el análisis de realidad. Podemos priorizar algunas cosas para ver o podemos ver grandes procesos que hacen parte también de esa realidad que abordamos, ¿sí? Entonces, partiendo de estas reflexiones, quiero profundizar frente a qué implica ese análisis de realidad con enfoque pastoral. Y es que el análisis de realidad con enfoque pastoral es una metodología mediante la cual se problematiza
se busca analizar y comprender las diferentes dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que hacen parte de las comunidades, o bien que acompañamos desde la acción pastoral, o bien de la que estamos inmersos cotidianamente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder de alguna forma identificar esas luces y esas sombras. Las realidades son complejas, las realidades son dinámicas y siempre hay luces y sombras. Generalmente solemos enfocarnos en las sombras, pero no nos damos cuenta que a veces también esas sombras nos permiten adquirir aprendizajes que eventualmente se puedan volver luces, ¿sí? Entonces, precisamente los análisis de realidad con enfoque pastoral son una metodología que buscan generar un profundo discernimiento, una profunda reflexión sobre esa cotidianidad para identificar tanto los signos de vida que están presentes en los territorios y en las comunidades, llámese recursos, potencialidades, fortalezas, capacidades, competencias, pero también los signos de muerte, que son esas violencias, exclusiones, desigualdades, que de alguna forma afectan la dignidad humana y que es necesario transformar para que desde el momento en que estamos aquí, podamos hacer, digamos, también presente el reino de Dios en esta vida. No necesariamente tengamos que fallecer para construir el reino de Dios, sino que la construcción de ese reino de Dios se haga a partir de esas relaciones cotidianas que tenemos con nosotros mismos, porque también a veces vemos la realidad, somos a veces un poco duros al vernos en el espejo. Para ver esa realidad a veces también es importante verla con amor, ver que también esas sombras pues nos permiten ver o tener aprendizajes que de otra manera tal vez no podríamos tener, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el análisis de realidad con enfoque pastoral es una metodología que nos permite o que busca incentivar pues la búsqueda de esas luces y de esas sombras. ¿Para qué? ¿O cómo podríamos hacer ese análisis de realidad? Entonces, hay un método pastoral que es el ver, el juzgar y el actuar. El ver es lo que inicialmente vemos, ¿cierto? Lo que vemos en el espejo. Entonces, sí, veo mis ojos, veo la boca, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá que solamente esa realidad visible y que trasciende de alguna forma? Entonces hablábamos de los aprendizajes, del recorrido que hemos tenido en nuestras trayectorias, en nuestro proyecto de vida, nuestros planes, ¿cierto? Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, ese ver nos permite analizar la experiencia misma de cada una de las personas y de las comunidades, pues dando cuenta un poco de esas causas y consecuencias de una situación o de una problemática. El ver es precisamente describir esa realidad, ¿sí? Es un análisis que permita identificar todos esos factores sociales, políticos, económicos que dinamizan una situación o un problema. Y esa es como la primera mirada que hacemos de esa realidad. Pero bajo el método pastoral, un segundo momento es el juzgar, que es cuando iluminamos el mundo con la fe y esa realidad la vemos precisamente a la luz del Evangelio y de los lineamientos magisteriales que de alguna forma nos permita entender esa realidad que vemos y resignificarla. ¿Qué quiere decir resignificarla? Es poder ver que esa realidad es el resultado de una construcción y que también podemos transformarla, ¿cierto? Que ahí ya pasamos al tercer momento y es cuando actuamos, ¿cierto? Entonces, el primer momento vemos y podemos describir esa realidad de manera que podamos identificar las causas y consecuencias de esas situaciones. El juzgar es cuando ya hacemos una reflexión teológica de esa realidad y resignificamos a la luz del Evangelio para poder dar testimonio pues, de las obras, de la construcción del reino de Dios en la tierra y pues también cómo se va de alguna forma identificando esos aprendizajes, esas luces y las sombras, ¿no? Pero la idea es trascender más allá y es que cuando nosotros resignificamos esa realidad, pues a la luz del Evangelio, también podemos vivir una experiencia mística de construcción frente a esa realidad. Y es donde entendemos que esa realidad puede ser transformada, esas, por ejemplo, situaciones problemáticas o esas situaciones beneficiosas, podemos fortalecerlas
porque precisamente la idea es que la palabra del evangelio pues no se quede solamente en palabras, sino que se vuelva verbo, es decir, que pueda trascender en una acción, ¿sí? En una acción que permita transformar esa realidad. Y es ahí entonces cuando generamos, después del ver, el juzgar y el actuar, pues podemos decir que podemos celebrar la vida, porque nos permite generar un proceso de reflexión y de discernimiento profundo en donde nos empoderamos desde el compromiso cristiano para transformar esa realidad o fortalecerla y así pues de alguna forma construir también de manera conjunta el reino de Dios en la tierra, ¿sí? ¿Cuáles son esos diferentes niveles de discernimiento? Puede ser desde el personal. Un ejemplo fue la acción que desarrollamos, y es que nos miramos al espejo nosotros mismos para poder también identificar esas actitudes, esas formas de pensamiento, esa forma de comportarnos en relación con nosotros mismos y con los demás, y que podamos reflexionar también sobre nosotros mismos para identificar que también hay algunos elementos que podríamos de pronto transformar o potencializar, ¿sí? Pero la idea también es que esos niveles de discernimiento trasciendan más allá del meramente individual y nos permitan identificar también cómo nos relacionamos con los demás. Entonces también hay un nivel de discernimiento relacional, que implica identificar de qué manera nos comunicamos con el otro, de qué manera reconocemos al otro en su diversidad, de qué manera dialogamos con ese otro a pesar de que sea diferente a nosotros, ¿sí? Porque la idea no es poder generar diálogos con los mismos o las personas que considero igual a mí, porque hay un primer momento de identidad que es el personal, pero la idea es entender cómo eso trasciende y genera también unos procesos relacionales, ¿no? Que la identidad pues no solamente se queda en el ámbito individual, sino también es cómo me reconozco también a través del otro, ¿cierto? Entonces la idea es que también a través de lo relacional podamos identificar esa capacidad de colaboración y de manejo también de conflictos que muchas veces se presentan en nuestras realidades. Pero también hay otros niveles mucho más, más grandes, por decirlo así, que es, por ejemplo, el organizativo institucional, que es muy relacionado con el tema de nuestras comunidades, de cómo también nosotros nos entendemos como iglesia más allá de un tema institucional, sino cómo construimos también comunidad desde esas relaciones que generamos con los miembros de nuestras comunidades, ¿cierto? Cómo logramos como articularnos también a esos otros. Entonces, ahí la idea es poder identificar esa coherencia misional desde nuestro compromiso cristiano, esa claridad, digamos, en el ejercicio de poder, cómo podemos transformar esas relaciones de poder que históricamente se han formado en nuestras comunidades de manera desigual, en donde hay unas relaciones de poder desiguales, en donde algunos sectores sociales incluso son más fuertes, digamos, siempre a imponer, digamos, algunas voluntades. Cómo tomamos decisiones, y esto es muy significativo en el marco actual de nuestras comunidades, no solamente cuando vamos a elegir presidentes de Junta de Acción Comunal o nuestros líderes y representantes, sino también las políticas y normas que de alguna forma rigen nuestra vida y la sociedad en la que estamos inmersos. Y ahí es cuando entramos también a un nivel de discernimiento estructural que implica como tal la construcción de un modelo de vida. Entonces, la cita que les mostraba al inicio es muy significativa porque generalmente esta mirada estructural o estos modelos de vida, y bien lo señala el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, termina relegando lo que implica también la fraternidad y la amistad social por dinámicas económicas, relaciones de poder, incluso elementos que hacen parte de la estructura de nuestra sociedad, es decir, que a veces no son perceptibles, pero que de alguna forma nos estructuran como personas dentro de esta sociedad, ¿cierto? Entonces la idea es poder también reflexionar sobre esos marcos normativos y legales, sobre esos patrones culturales
y de tradición que nos permiten, por ejemplo, reproducir dinámicas que son complejas y que de alguna forma nos alejan o nos distancian de ese principio básico de fraternidad, de empatía, de solidaridad, de cuidado, como por ejemplo son las múltiples violencias. Las violencias no necesariamente entendidas como un acto físico, sino, por ejemplo, hay diferentes tipos de violencias, emocional, violencia psicológica, ¿sí? Entonces la idea también es que nosotros podamos también reflexionar sobre nuestros sistemas de creencias para de alguna forma generar procesos de transformación en todos los niveles que nos permitan de alguna forma contribuir a un proceso de equidad, digamos, en la distribución de esas relaciones de poder. La idea es que esas relaciones de poder dejen de ser jerárquicas y se conviertan más a partir del diálogo de saberes y que contribuyan a la búsqueda de bienestar. Entonces, esos son los diferentes niveles de discernimiento cuando hacemos análisis de realidad. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el foco crítico de transformación, que en últimas es lo que busca el análisis de realidad con enfoque pastoral, es que logremos encontrar un punto medio. Si, digamos, hacemos un análisis de realidad desde lo más próximo, desde lo más cercano, puede pasar lo que nos pasó con el espejo pequeñito. Y es que al tener un espejo tan pequeñito, solo podemos ver una parte de la realidad. Yo no me puedo ver de manera completa todo el cuerpo, si estoy de pronto más delgada que hace 2 años o de pronto estoy más cachetoncita, eso quiere decir que tengo mejor, me estoy alimentando mejor que hace, no sé, un tiempo. Entonces, precisamente, si nos ubicamos en ese tema próximo, solamente podemos ver una parte muy reducida de la realidad, ¿sí? Pero también si tenemos un espejo muy grande, pues nos perdemos en el entorno, ¿cierto? La idea es encontrar un punto intermedio. ¿Para qué? Porque ese punto intermedio, ese foco crítico de transformación se ubica en el punto intermedio porque nos permite identificar los actores que hacen parte de esa comunidad y sus diversas interacciones, es decir, las relaciones, los intereses, las necesidades, el por qué actúan como actúan frente a algunas situaciones, ¿sí? Y que de alguna forma sustenta esas situaciones o problemáticas que hacen parte, pues, de nuestra comunidad y del medio en el que vivimos, ¿cierto? Entonces la idea es poder de alguna forma generar una mirada desde ese punto intermedio que nos permita comprender quiénes, por qué, de qué manera se configura ese sistema de relaciones para que de alguna forma nosotros podamos comprender a profundidad, analizar y generar procesos o estrategias de transformación, bien sea de esos signos de muerte o el fortalecimiento de esos signos de vida, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo, que el foco crítico de transformación, cuando hacemos un análisis de realidad, se ubique en ese nivel intermedio. Ahora bien, el análisis de realidad para la evangelización, ¿sí? Precisamente desde este enfoque pastoral, y si lo entendemos como desde nuestra misión de transformación de esas desigualdades y exclusiones o el fortalecimiento de sus recursos y capacidades, pues tiene se sustenta en 3 procesos básicos de análisis. El primero es el histórico, porque precisamente el resultado de lo que somos ahorita también es el resultado de un proceso histórico, es decir, lo que somos actualmente tiene un pasado, ¿sí? Pero también la idea es que a partir de esa mirada podamos también construir una perspectiva de futuro, un futuro deseado. Entonces, lo histórico es esa base que nos permite de alguna forma construir y planear esas transformaciones que son necesarias para abordar las problemáticas o esas acciones para fortalecer los elementos que son activos dentro de nuestra comunidad, ¿cierto? También se sustenta en una revisión relacional. ¿Esto qué implica? Y es que precisamente esas relaciones, cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, cómo de alguna forma nosotros generamos un proceso de reconocimiento de la dignidad del otro, pues también nos permite construir comunidad y generar esas transformaciones. Si identificamos, por ejemplo, que hay rupturas
dentro de las relaciones y podemos identificar qué es lo que generó esas rupturas, pues nos permite identificar también esas posibles estrategias para sanar de alguna forma esas heridas y fortalecer el tejido de nuestra comunidad, ¿sí? Eso también se relaciona mucho con lo que implica en la causa y efecto, ¿sí? Que eso todo elemento de nuestras relaciones y todas las situaciones que hacen parte de nuestra cotidianidad son el resultado de una causa y un efecto. Es decir, cuando entendemos esa relación, que por ejemplo, una persona que ha sido, no sé, que fue combatiente en un grupo armado, por poner un ejemplo, también es el resultado de unos procesos de desigualdad, de exclusión histórica, de, por ejemplo, no garantizar otras oportunidades laborales. Cuando identificamos esas relaciones, podemos ir más allá de lo que es visible, ¿sí? De lo que de alguna forma es meramente descriptivo de una situación y poder identificar lo que está detrás de eso, las diferentes perspectivas. Lo que hablábamos un poco de los puntos. Inicialmente, si uno lo mira así a primera vista, un punto era más grande que el otro, pero cuando analizamos más a fondo nos damos cuenta que son iguales, sino que solamente lo que cambia es la ubicación de los puntos azules. Asimismo pasa con la realidad, es poder identificar esas relaciones de causa y efecto que determinan que ciertas situaciones o problemáticas se presenten en una comunidad. Ahora bien, este análisis de realidad con enfoque pastoral parte entonces de unos principios básicos, y es que todos los saberes son fundamentales para el análisis de esa realidad. La idea es poder romper con esa estructura jerárquica en donde se nos ha dicho históricamente que hay unos saberes que son o que pesan más que otros. Aquí precisamente en el enfoque pastoral del análisis de realidad implica generar un proceso de recuperación de esos diferentes saberes. Todos tenemos un saber de acuerdo a nuestra trayectoria de vida, ¿sí? La idea es que a partir del análisis de realidad con enfoque pastoral puedan entrar en diálogo esos diferentes saberes para que de alguna forma podamos construir de manera conjunta estos procesos de nuestra comunidad, ¿sí? Pero entonces, ¿eso qué implica? Un reconocimiento de las prácticas comunitarias. Hay muchos saberes que las comunidades tienen de manera histórica, pero que se han también venido perdiendo, ¿sí? La idea es que si no tenemos claro ese pasado, ¿sí? Para que nos permita entender nuestro presente, pues difícilmente vamos a poder construir un futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reconocimiento de nuestras prácticas comunitarias nos permite identificar esos vicios en las relaciones o esos elementos que de pronto no han funcionado tan bien para de alguna forma tener unas lecciones aprendidas frente a ese escenario y transformarlas. Eso implica entonces unas relaciones dialógicas. ¿Qué significa relaciones dialógicas? Pues que se genere a partir del diálogo y la construcción conjunta. Y por eso hablamos de un proceso de memoria, ¿sí? Sin embargo, estos análisis de realidad no tienen como un tiempo determinado. La idea es que sea un proceso que realicemos de manera constante y de manera consciente, porque las realidades son cambiantes y son dinámicas, ¿cierto? La situación que actualmente vive nuestro país no es la misma de hace 4 años, ¿sí? O la situación que teníamos, por ejemplo, en términos de derechos hace 50 años. Hace 50 años, por ejemplo, las mujeres no podían votar. Ahora han cambiado algunas de esas realidades y ahora a las mujeres se les han reconocido diferentes derechos y además de votar, también se les reconoce que, por ejemplo, el hecho de estar cuidando de su familia, también eso implica un trabajo que debería ser remunerado, ¿sí? Entonces, es precisamente que esas realidades es importante también entender que esas realidades son dinámicas y cambiantes. Y eso implica que también haya una construcción colectiva de aprendizajes, identificar esas lecciones aprendidas que de pronto a nivel comunitario pudieron favorecer alguna realidad local y que puedan de pronto ser replicadas en realidades similares o que de alguna forma esos aprendizajes permitan generar otros escenarios alternativos a lo que de alguna forma se nos presenta en nuestra cotidianidad,
¿cierto? Entonces, esto también que nos permite cuando hacemos un análisis de realidad, y aquí es lo clave de por qué hacemos análisis de realidad, cuando hablamos de plan de acción o un plan, una planeación de la acción pastoral, pues es porque también nos permite identificar esas necesidades porque genera una conexión tanto en mi construcción como persona, es decir, mi subjetividad, como en cómo construyo la relación con los otros, es decir, cómo se da ese proceso de alteridad, ¿sí? Entonces, esos son los principios básicos del enfoque pastoral. ¿Cómo analizamos? Entonces, digamos que un poco el paso a paso es que el análisis de realidad con enfoque pastoral no está limitado exclusivamente a unas personas que se saben como o que se conocen como las expertas, ¿sí? La idea es que esos análisis de realidad con enfoque pastoral, como ya hemos señalado, es que precisamente partan del diálogo de saberes porque todos los saberes son igualmente válidos. Sin embargo, precisamente en ese diálogo de saberes, la idea es poder identificar una situación, una problemática particular en nuestra comunidad. Lo mismo. Entonces, cuando tenemos un espejo muy pequeñito, pues no nos permite ver muchas cosas. Si tenemos un espejo muy grande, se nos puede perder de vista también. Recuerden que el foco intermedio de análisis, el foco crítico de análisis se propone que sea un foco intermedio, es decir, que nos permite identificar esa situación o problemática que en esos procesos de relación y de la comunidad se presentan como elementos que podamos también abordar, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Perdón, que haya una definición de los objetivos de nuestro análisis. ¿Por qué queremos analizar? ¿Para qué queremos analizar? ¿Y qué relevancia tiene ese análisis? ¿Sí? Entonces, un poco ese es el paso a paso. Primero identificamos esa situación o pregunta que nos genera esa realidad para definir unos objetivos de análisis, hasta cuál va a ser el alcance de este análisis, pero también cuál es la relevancia de ese análisis en términos de la acción pastoral y de nuestro compromiso como cristianos, ¿sí? Y el objetivo es precisamente que en esa priorización temática podamos definir aspectos como los que podemos de alguna forma acompañar o intervenir, pero que también podemos generar, digamos, procesos de transformación. Hay algunos elementos que requieren de largo alcance o de un largo aliento, como por ejemplo, no sé, si hablamos cosas de cultura, ¿sí? Como están tan enraizados en lo que somos, en nuestra identidad, generalmente requiere de procesos largos de transformación. Pero también podemos generar análisis de realidad que pueda ser un poco más o que los podamos abordar también de una manera más cercana y de alguna forma generar unas transformaciones más visibles, ¿cierto? Cuando ya tenemos priorizadas esas temáticas que queremos generar, más bien con las cuales queremos profundizar durante nuestro análisis de realidad, pues ahí sí pasamos a generar un proceso de recolección y análisis de esa información. ¿Esto qué implica? Ahora sí, el diálogo de saberes es donde parte precisamente de ese diálogo de saberes porque nos permite conocer todas las perspectivas. Cuando hablamos, digamos, cuando escuchamos diferentes voces frente a las imágenes que vimos, nos dimos cuenta que algunos compañeros vieron cosas diferentes que vieron otras, ¿sí? De nuevo, todos los saberes son importantes y deben ser vinculados. De ahí la importancia de que estos análisis con enfoque pastoral pues también sean de alguna forma vinculantes, en tanto que reconoce que el otro también tiene elementos que aportar, ¿sí? Pero más allá de la descripción de esos fenómenos sociales, económicos, políticos, incluso culturales, la idea es trascender más allá de la descripción para iluminar teológicamente eso que estamos viendo. ¿Y cómo lo iluminamos? Pues tenemos bastantes elementos, que es
precisamente como las enseñanzas del Evangelio, los lineamientos magisteriales, las encíclicas del Papa. Ahí tenemos varios elementos y tengo entendido que ustedes van a desarrollar un trabajo práctico un ejercicio práctico frente a los aprendizajes que han venido adquiriendo a lo largo del diplomado. Es precisamente esto lo que diferencia el análisis de realidad con enfoque pastoral de otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente visibilizar esa realidad, sino generar y construir alternativas y estrategias que desde la acción pastoral y de nuestro compromiso, digamos, bien sea como agentes de pastoral, como laicos, podamos también generar para las transformaciones de esos territorios que son cercanos a nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces la idea es precisamente que a partir de ese análisis de realidad, el juzgar se puede hacer, el ver, el juzgar y el actuar, ¿sí? Entonces, más allá de quedarnos solamente en el ver o en la iluminación teológica a partir del juzgar, también podamos implementar estos conocimientos y concretarlos ya en transformaciones específicas de cómo nos relacionamos a nivel individual, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras comunidades y por qué no hasta en nuestro país. De pronto una propuesta de construcción evangélica que nos favorezca y que nos acerque más desde nuestro compromiso cristiano podría también ser bastante interesante. Entonces ese es el objetivo de este proceso. Ese es el paso a paso. Algunas herramientas de recolección de información. Entonces, estas son algunas, son un poco como las más utilizadas porque son herramientas participativas, porque son herramientas colectivas, que la idea es que precisamente puedan incentivar ese diálogo de saberes. Entonces, la primera es la línea de tiempo, que es una herramienta participativa que permite identificar y representar de manera cronológica los hechos más importantes que una comunidad identifique frente a la situación o problema que esté analizando, ¿sí? Es muy fácil de desarrollar y la idea es que precisamente para poder desarrollarla es que tenemos que tener muy claro, digamos, cuál es la temática o el eje que vamos a indagar para nuestro análisis de realidad. ¿Para qué? Para que de acuerdo a ese tema podamos identificar pues los hechos relevantes o que toman especial valor frente a ese fenómeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una línea de tiempo sobre cómo se constituyó nuestra comunidad, cómo se constituyó nuestro barrio. Entonces, eso implica generar un diálogo, por ejemplo, tanto de los mayores como de los niños, cómo ven, por ejemplo, pues esa realidad que ellos tienen. Entonces la idea es poder identificar un periodo de tiempo, puede ser un periodo largo de 60, 50 años, como puede ser un periodo de 10 meses, por ejemplo, o algo que sea significativo para el problema que estamos indagando o la temática que estamos indagando. La idea es ordenar cronológicamente cada uno de esos eventos o hechos históricos relevantes para de alguna forma, después de estar organizados, nos dé una idea de ese proceso histórico que ha configurado las relaciones que actualmente se dan en nuestra comunidad y que nos permitan proyectar también nuestro futuro deseado. La idea es que esos hechos relevantes puedan ser explicados de tal manera que podamos entender cómo se relacionan con ese eje temático que hemos priorizado, ¿sí? Y la idea es que esto quede registrado ahí en la foto, ustedes ven ahí cómo se va construyendo también de manera colectiva y la idea es que quede registrado y visible para que entre todos se pueda construir y facilitar, digamos, el proceso de construcción de esa línea de tiempo. Hay una segunda herramienta que se llama cartografía o mapa social, que lo que busca es representar cómo entendemos el territorio, ¿sí? O cómo las comunidades también construyen o transforman ese territorio, ¿sí? Entonces, la cartografía o mapa social también es una herramienta de construcción colectiva que permite representar el territorio, así como la manera en que las comunidades entienden ese espacio físico. La idea también es que esa cartografía o ese mapa social que se vaya a construir, pues también tenga unas líneas orientadoras, un tema
que nos permita identificar cómo se representa ese espacio también en el tiempo, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo de cartografía social y es dentro de una comunidad, cuáles son los espacios que son de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ejemplo, algunos identificarán que, no sé, es el caño o es la estación de policía o es la zona que no tiene luz, ¿sí? O también espacios de donde son identificados de entornos protectores o espacios que favorecen la educación de los chicos en diferente nivel, de los chicos y chicas, de los niños y niñas adolescentes. Entonces, por ejemplo, en donde se sienten a gusto, por ejemplo. Entonces, podrá ser el parque, podrá ser la escuela, podrá ser una esquina en donde siempre se encuentran los jóvenes para charlar, ¿sí? La idea es que esa representación del territorio también nos permita identificar algunos elementos que nos permitan orientar también qué elementos pueden ser fortalecidos o abordados para solucionar algunas problemáticas que desde nuestras relaciones cotidianas podamos transformar, ¿sí? ¿Cómo se orienta entonces este ejercicio? La idea es construir unas preguntas orientadoras frente al tema que hemos seleccionado como importante, hacer una lluvia de ideas entre diferentes participantes que de alguna forma también nos permita ir construyendo como ese territorio, pero la idea es que sea la misma comunidad que logre representar y ubicar en ese mapa pues los diferentes elementos que consideran pertinentes para el tema que quieren abordar en su análisis de realidad, ¿sí? La idea es socializar también en plenaria este elemento para que después pueda ser retroalimentado. Puede ser que en el diálogo se identifiquen elementos que de pronto cuando se estaba haciendo el mapa no necesariamente se identificaron, ¿vale? Otra herramienta es el árbol de problemas. Este es muy útil para los procesos de planeación porque también es una herramienta participativa, pero nos permite, digamos, enfocarnos frente a situaciones tanto positivas como negativas. Generalmente suele centrarse en situaciones negativas, sin embargo, también se puede como cambiar el orden y puede también centrarse en como elementos que pueden generarse o como ese futuro deseado que queremos y nos permite identificar cómo podemos llegar a ese futuro deseado a través de las diferentes relaciones, ¿sí? Entonces, esta también es una herramienta de construcción colectiva que nos permite representar a través del árbol una situación o un problema, así como las causas y consecuencias de esa situación o problema que vamos a analizar. En este sentido, pues brinda como los recursos necesarios para tener una visión general, bien sea de ese problema o de ese futuro deseado, para poder realizar o entender la manera como vamos a abordar, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes ven en la imagen, en la base se ubican las causas de ese problema. El tronco es el problema o la situación que vamos a analizar. Las raíces son las causas y las hojas son los efectos, ¿sí? La idea es generar una jerarquía, entonces los efectos es como lo que se espera, ese futuro, digamos, o esas estrategias que podemos entender para abordar ese problema central. Y las causas son como esos elementos las relaciones que de alguna forma generan que ese problema o esa situación se presente, ¿sí? La idea es poder identificar también a través de este árbol de problemas como esa acción o actividades principales que de alguna forma o dinamizan el problema o pueden contribuir a generar, digamos, también acciones para abordar ese problema, ¿sí? Como los efectos que puede generar también ese problema. Los pasos para el desarrollo de esta herramienta es también a partir de una lluvia de ideas para identificar un problema central, priorizar la problemática más importante, las causas de ese problema, es decir, aquellas condiciones que influyen o determinan que ese problema se dé,
por qué ocurre, es responder a por qué ocurre esa problemática o por qué se presenta esa situación. También es examinar los efectos o consecuencias que genera el problema, o sea, qué impacto tienen en las relaciones, qué impacto tienen o cómo me afectan a mí también, a mi familia, a mi comunidad. Y de alguna forma también establecer esa situación deseada, ese objetivo que de alguna forma nos permita contemplar posibles soluciones a ese problema. ¿Qué nos gustaría lograr cuando lo abordamos? ¿Sí? Así como identificar esos medios y esos recursos que tienen las mismas comunidades, bien sean talento, talento humano, recursos económicos, por ejemplo, las juntas de acción comunal, a veces se hacen bazares, por ejemplo, para reunir recursos económicos para, no sé, la construcción de una vía, ¿sí? Y así también, por ejemplo, identificar acciones o alternativas para dar solución a la problemática o alternativas para fortalecer también una situación que se identifique como positiva. La siguiente herramienta es el mapa de actores, que también es una herramienta colectiva que busca identificar un listado de posibles actores, pero más allá de una lista, lo que busca el mapa de actores es identificar la manera en que se están dando esas relaciones entre los diferentes actores que permita dinamizar una problemática o de alguna forma también dinamizar una alternativa. Es decir, este mapa de actores es una herramienta que nos permite entender cómo se están dando esas relaciones en el territorio entre los diferentes actores, grupos sociales, bueno, o sectores que estén dentro de un territorio para entender sus interacciones como las perspectivas de futuro deseado en torno a esas relaciones. ¿Sí? En este sentido, pues es una herramienta que permite determinar cómo esas responsabilidades o esas acciones que cada uno de estos grupos sociales o de estos sectores o de estos actores pues ejerce sobre la temática que queremos profundizar, ¿sí? Y es muy útil para también generar un proceso de planeación porque nos permite hacernos una idea de qué, por ejemplo, qué relaciones pueden ser transformadas, qué relaciones pueden fortalecerse y demás. Entonces, ¿cómo son o cuáles son los pasos para su construcción? Entonces, primero, delimitar qué es lo que queremos, pues el tema que queremos indagar. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestro mapa? Identificar como esas situaciones o iniciativas que vamos a abordar, de modo que el mapeo incluya solo a los actores o a los sectores sociales que realmente influyen sobre el tema que hemos escogido. La idea también es generar una lluvia de ideas para identificar un listado de actores y de alguna forma también, después de identificarlos, poderlos categorizar. Entonces, por ejemplo, si estamos identificando en torno a una problemática, por ejemplo, no sé, embarazo adolescente, por ejemplo, la idea es que podamos identificar todos los actores que pueden influir o no en ese escenario. Entonces, por ejemplo, la escuela a partir de sus proyectos de educación para la sexualidad, la policía de infancia y adolescencia, la comisaría de familia, las juntas de acción comunal, la familia misma. Entonces, por ejemplo, aquí en este mapa de actores, no sé si se ve, acá los actores están representados con siglas, ¿sí? Pero en diferente color se evidencia cómo se dan esas relaciones entre los actores. Entonces, por ejemplo, hay varias relaciones de conflicto. Cuando identificamos relaciones de conflicto también nos permite pensarnos cómo fortalecemos esas relaciones. Si, por ejemplo, estamos precisamente haciendo un análisis de una problemática de embarazo adolescente, pues obviamente ahí no solamente sería responsable, por ejemplo, la familia, sino también cuál es el papel que juega la iglesia, cuál es el papel que juegan las instituciones educativas, cuál es el papel que juegan las instituciones de salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es poder identificar si esas relaciones son de colaboración, de conflicto,
si no hay relación, si hay un actor, pero pues puede ser que sea indiferente a esa situación. La idea es que pueda de alguna forma también aportar. Entonces, este mapa de actores lo que nos permite identificar es cómo se dan esas relaciones y cómo podemos pensar también y diseñar estrategias para fortalecer o para transformar esas relaciones, ¿sí? Y ya, es básicamente de manera muy general lo que implica un análisis de realidad. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de ese análisis de realidad con enfoque pastoral? Uno, que nos permita generar una reflexión, un mejoramiento o adecuación de la acción pastoral, ¿sí? Al interior de nuestras iglesias, pero también que nos permita o impulse también acciones de evangelización hacia el mundo social y comunitario, ¿sí? Ese es el objetivo último del análisis de realidad, y para eso hay estas herramientas de carácter participativo, de construcción colectiva, que lo que buscan básicamente es incentivar pues ese diálogo de saberes, para que finalmente podamos también pensarnos y construir de manera conjunta unos escenarios de transformación o de fortalecimiento de esas realidades que acompañamos o de las que estamos inmersos. Entonces, ese es el objetivo. ¿Hay alguna pregunta? Yo hablo muy rápido, entonces puede que si tienen alguna pregunta, me cuentan, por favor. Muy bien, el momento para las preguntas, los comentarios, se levanten sus manos y aprovechemos y conversamos un poquito con Emilsen y escuchamos. Ok, muy bien, Omar Fabián, gracias. Hola, Emilsen, muy buenas noches. Hola, Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo soy de la diócesis de Socorro y San Gil. Me surge una pregunta respecto a esto. Es que bueno, todo lo del análisis de realidad, todo lo que ya es formulación propiamente como de los planes de acción, viene a una realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros tuvimos cambio de obispo hace 2 años. Augusto, conocido de pronto por ustedes, Monseñor Augusto llegó y un mes después comenzó ni un mes después de su posesión ya comenzó la pandemia, confinamiento terrible. Venimos de un plan de pastoral de más de 30 años, desde 1986. Y ese plan de pastoral venía andando, se cumplió con todas sus etapas y sus fases y se perdió el rumbo completamente porque terminó y no hubo más de ahí. Se hizo un análisis de realidad, pero fue un análisis de realidad, no sé, pensaría yo que un poco por encima, porque fueron una cantidad de encuestas terribles con preguntas que ni siquiera nosotros mismos los ministros entendíamos. Mucho menos para aplicar una encuesta así a la gente sencilla del campo, por ejemplo, una de nuestras parroquias más lejanas, de la parroquia de La Palma, ¿sí? En donde muchas veces ni servicio de internet se tiene. Entonces, ahorita se está haciendo una relectura de la relectura del análisis de la realidad, pero sentimos que nos estamos quedando estancados porque ciertamente estamos como en el análisis del análisis del análisis, pero en la acción no sabemos hacia dónde coger, para dónde ir o qué hacer. Entonces, ¿qué nos recomendarías para poder ir avanzando, por un lado, en lo que es análisis de realidad, pero al mismo tiempo no dejar de atender las necesidades pastorales más de cada una de las comunidades? No sé si me hice entender. Sí, muchas gracias, Omar. Sí, básicamente a veces suele pasar eso. Entonces creemos que la realidad la describimos y nos quedamos ahí como en lo que conocemos como identificación de variables, ¿sí? Entonces identificamos que hay problemáticas, no sé, de violencia, de abuso, no sé, de desconfianza en algunas pastorales. Por ejemplo, podría pasar que hay, por ejemplo, desconfianza también bien hacia las instituciones de gobierno, bien hacia las instituciones pastorales, ¿sí? La idea es que ese análisis
pues precisamente pueda generar un diálogo tanto desde los saberes, o sea, la idea no es solamente recurrir a las fuentes académicas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en temas de, de violencia o criminalidad, pues hay muchas fuentes, la policía, la defensoría, tienen pues mucha información, pero la idea es que desde la misma construcción de ese análisis, eso implica vincular a esas comunidades, generar espacios de diálogo. Entonces, por ejemplo, ustedes ya tienen un punto de partida, que es ese análisis que ustedes realizaron. Y identifiquen qué elementos serían pertinentes indagar con las comunidades para profundizar y con ellos mismos se construyen las alternativas. Entonces, por ejemplo, no es que, pues es que nosotros casi no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Tú me disculparás, Omar, no conozco como a fondo la realidad de Socorro y San Gil, pero por ejemplo, que se identifique, no, a nivel rural nosotros tenemos un problema y es que no tenemos vías para sacar nuestros productos. ¿Sí? Acá no llega nadie, es que ni siquiera el padre viene a hacer una Eucaristía aquí porque es que acá estamos muy lejos. ¿Qué podemos hacer? Ay, no, pues podrían desde el mismo diálogo generar o incentivar, digamos, la construcción de alternativas. Por ejemplo, ¿qué hacen en algunos territorios? Y es bueno, ya que acá difícilmente llega el Estado, pues venga, entre todos arreglamos la vía. Vamos a hacer una olla comunitaria. Yo pongo el plátano, el vecino pone, no sé, la papa, y no, yo cocino, yo traigo la pala y voy arreglando, y así entre todos vamos construyendo una alternativa, ¿sí? ¿Cuál es la misión como agentes pastorales? Y es que nosotros animemos esos espacios de diálogo y animemos e incentivemos a que esa construcción se haga de manera colectiva de acuerdo a las capacidades y recursos con los que tienen, pues que tiene cada comunidad. A veces no necesariamente se necesitan recursos económicos, e incluso a veces cuando se necesitan recursos económicos, no sé, he conocido experiencias de comunidades que hacen bazares o hacen mingas y ahí van reuniendo dinero, por ejemplo, para contratar la máquina que va y echa el recebo o saca el material del río para arreglar la vía, ¿sí? Pero todo eso, más allá de ese análisis que ustedes realizaron, es un excelente punto de partida. Identifiquen de eso qué puede ser lo prioritario, o más bien, muéstrenselo a las comunidades, animen esos espacios de diálogo con las comunidades para que en diálogo con las comunidades mismas se pueda priorizar cuáles son los elementos más importantes que requieren acompañamiento, pues desde la acción pastoral. Esa podría ser una propuesta. No sé si es claro, si te ayuda. Sí, muchas gracias, Emilce. Pues ciertamente es una preocupación grande, pero entonces siento que es la necesidad de, si ya tenemos el análisis diocesano, lo que hace falta es como que retornarlo a las comunidades pequeñas para que desde cada comunidad pequeña se comprenda cuál es la realidad más urgente ante la cual se debe responder. Porque aquí pues, estamos trabajando todo un poco más centralizado desde un organismo que tenemos a nivel diocesano que se llama EDAP, y desde ahí como tratando de sacarlo para todas las parroquias de la diócesis. Pero algunos hemos sentido de que está un poco desfasado de la realidad concreta de cada comunidad, porque se está pensando desde San Gil para toda la diócesis y no desde cada parroquia para sí mismo. Pero entonces sí, ayuda muchísimo a comprender un poco mejor hacia dónde orientar precisamente ese trabajo. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta o puedo profundizar un poquito más en esto que pregunta Omar. Y es que hace poco yo tuve un acompañamiento a la diócesis de Ocaña. Ellos allá estaban también interesados en generar un análisis de realidad, porque lo mismo, llegó un padre nuevo, quería generar una planeación frente al acompañamiento de su comunidad. Y lo que se hizo fue eso, identificar unos elementos, unas variables que ellos querían abordar como padres, pero la idea es que ellos también iban a replicar esos espacios de diálogo con sus propias comunidades. Es decir, cada uno
desde su propia parroquia y va a generar un proceso de diálogo con sus comunidades. Eso puede ser a través de representantes, por ejemplo, de las juntas de acción comunal, líderes y lideresas que participen en diferentes espacios. Eso también depende como de la capacidad y como el talento humano que tenga cada una de las diócesis y de las parroquias. Y de alguna forma la idea era poder generar un espacio con los señores obispos y con los padres para luego replicar ese escenario con las comunidades, ¿sí? Poder analizar entre todos, porque lo que tú dices, o sea, generalmente se hace un análisis, pero se hace desde, digamos, fuentes secundarias, desde nuestra visión como agentes pastorales, pero a veces no tenemos en cuenta como esas otras voces, ¿sí? Y puede que para ellos, para nosotros, por ejemplo, la problemática sea embarazo adolescente, pero para ellos sea una cosa mucho más concreta que la vía que le saca sus productos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se tienen que animar esos espacios de diálogo para profundizar ese análisis. Pero solamente, y de ahí la metodología con enfoque pastoral, es que solamente se logra si animamos esos espacios de diálogo en donde todas las voces, no solamente, digamos, de identidad religiosa católica, sino porque no también otras confesiones, pues de alguna forma también pueda generarse ese diálogo con otros sectores sociales, ¿sí? Ese sería como la recomendación, pero pues igual, también eso va a depender siempre de las particularidades de las comunidades. No va a ser lo mismo una comunidad rural. La prioridad de una comunidad rural no va a ser la misma que una comunidad urbana. La vereda, la primavera no va a tener la misma prioridad que la vereda, el paraíso, así estén cerquita. Entonces, siempre hay que generar como esos espacios de diálogo y construir consensos a partir de ese diálogo. Dale, muchas gracias. Gracias, Omar. Yo les traía, no veo más manitos arriba, yo les traía un ejercicio rápido, pero no sé cómo estamos de tiempo. Estamos a 15 minutos, o sea, 5 minutos. No, creo que entonces no alcanzamos. Les traía... Si quieren, hay más preguntas, aprovechen para hacer preguntas. Mira que es bien interesante el tema, tal vez es uno de los temas claves en todo el proceso que ustedes están realizando y pues lógico que están en este momento construyendo sus iniciativas, pero seguramente que a partir de la experiencia vivida en el diplomado, pues pueden generar ejercicios bien interesantes y pues bueno, tienen aquí a Milsen que es la experta en este tema, entonces aprovechen para preguntarle, ¿vale? Tengo entendido que tienen un trabajo final, ¿cierto? La idea es que ese trabajo final, pues las propuestas que ustedes generen, tienen que partir de un análisis que ustedes hacen frente a una realidad, bien sea local, bien sea a nivel de ciudad, bien sea a nivel de región, bien sea a nivel de país. La idea es que esas propuestas parten de una problemática o situación identificada. La idea es que ese trabajo que ustedes vayan a proponer, pues parta precisamente y evidencie cómo se llegó a esa propuesta, que básicamente la idea es que también parta de ese análisis de realidad, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Todo está súper claro. ¿Preguntas? ¿O claro? ¿O están cansados? Stephanie, ¿todo claro? Igual también la idea es que pues recuerden que cómo vamos a centrar nuestro foco crítico de análisis, ¿no? Entonces, un poco pongamos de ejemplo lo que nos contaba Omar de la diócesis. Si nos quedamos de pronto sola, digamos, con la mirada de la diócesis, de los agentes de pastoral, o la ampliamos, digamos, en cuanto a voces, si vamos, por ejemplo, a representantes o líderes de la comunidad, si además de líderes de comunidad invitamos, por ejemplo, autoridades locales, o si además de autoridades locales podemos también, dependiendo de nuestra capacidad, invitarnos incluso a autoridades regionales, ¿sí? Entonces, eso depende también de lo que
vamos a centrar de análisis, pero la idea es que sea desde el foco crítico intermedio, es decir, que no sea una mirada muy reducida, por ejemplo, solamente, exclusivamente desde un sector social, sino que permita generar un diálogo al menos con representantes de diferentes sectores o de grupos que hacen parte de esa comunidad que vamos a acompañar o que estamos acompañando o de la que somos parte. Porque digamos que también es importante entender que los análisis de realidad pues tienen una particularidad. Los análisis de realidad con enfoque pastoral es que no los hacen terceros, ¿sí? No es como cuando llega un proyecto de una agencia o de una, no sé, un actor externo, sino que la idea es que sean animados por miembros de la misma comunidad. ¿Por qué es importante esto? Y que sean también miembros, un poco también desde nuestra acción pastoral, que se ha animado ese ejercicio. Primero porque pues ustedes saben que la iglesia llega a lugares en donde a veces ningún otro actor llega, ¿sí? Y también porque digamos, como la ventaja de que sea un análisis de realidad hecho desde la misma comunidad, pues les permite definir pues sus necesidades e intereses. Entonces, alguna vez cuando yo estaba trabajando en campo, en algún territorio, me dijeron, pero otra vez nos va a hacer las mismas preguntas. Claro, la pregunta era, pero ¿cuáles fueron las preguntas que les hicieron? Ah, no, no sé, pues aquí vino alguien y nos hizo unas preguntas. Pero ustedes ¿en dónde tienen eso? ¿Saben qué preguntas? ¿Qué pasó con eso? ¿Se lo quedaron ellos? ¿Les dieron a ustedes una copia? ¿Cuáles fueron las necesidades que identificaron en ese momento? ¿Esas necesidades cambiaron con el tiempo, por ejemplo? Si tampoco hacemos un registro de ese análisis, porque el análisis, la idea es que no quede solamente en la descripción. La idea es que pueda trascender precisamente. Y por eso es importante que sean las mismas comunidades las que hagan esos análisis de realidad, para que ellas mismas puedan decidir, esto entra o no entra a mi territorio, esto entra o no es, esto es beneficioso o no para mi comunidad. Entonces, es por eso la importancia también de los análisis de realidad, pues con enfoque pastoral, porque la idea es que perduren en el tiempo, que sea un proceso constante, ¿sí? Porque la realidad es dinámica y cambiante y es asimismo exige también pues unas respuestas alternativas en diferentes periodos de tiempo, pero que de alguna forma también pues contribuyan pues para la identificación de esas necesidades y fortalezas para poder generar un plan de acción sobre nuestras comunidades. No sé si hay alguna pregunta. Estefan. Milce, darle las gracias por este espacio y bueno, más que una pregunta es una reflexión también en todo el tema del análisis pastoral, ¿no? De análisis de realidad y todas las herramientas que usted muy amablemente nos ha compartido. Yo creo que también hay una línea muy delgada cuando hablamos de ese análisis, porque entonces, claro, está nuestro deber pastoral, de evangelización y de animación, pero también cuando no hacemos esa devolución a las comunidades, podríamos estar entre esa delgada línea, tal vez de llevar acciones con daño, que es lo que no queremos hacer. Y es un poco los ejemplos que usted nos ha colocado, ahorita también la intervención de Omar, entonces también pienso que cuando trabajamos con otras organizaciones que no son tan eclesiales, muchas veces estas organizaciones también ya traen sus propias metodologías, ¿no? Y es válido cómo podemos entonces también ese diálogo que usted mencionaba, cómo podemos también articularlo con estas otras organizaciones o con estos otros cooperantes, con el objetivo de favorecer finalmente a las comunidades y a todas las personas que más los necesitan. Pero a veces estas metodologías no coinciden y a veces hay muchas organizaciones o donantes que se quieren imponer por encima de un saber supremo, una metodología suprema que ellos de pronto traen al país, y entonces ahí como nosotros también tenemos esa responsabilidad, porque no solamente vamos a una comunidad a transferir algo, sino que vamos a dejar algo más allá que un análisis
Entonces ahí nosotros también tenemos la responsabilidad de cómo aterrizamos o cómo de una manera, no sé, que no sea como tan discrepante o que entre como en choque con este aliado, pero que pueda salvaguardar la integridad de las comunidades finalmente. Porque, insisto en lo que mencioné al inicio, entonces, en esta estrecha línea podríamos estar causando en las comunidades acciones con daño, que es lo que finalmente no queremos hacer. Sí, Stephanie, gracias, de acuerdo. O sea, yo creo que precisamente para evitar esas acciones con daño, que es generalmente lo que suele pasar, por ejemplo, cuando llegan actores externos que no tienen claridad de los procesos comunitarios ni nada. Es por eso que es importante animar que sean las mismas comunidades las que generen esos procesos de análisis, para que ellas mismas también se empoderen de sus realidades, ¿sí? Para que no sea un actor externo que viene e impone una metodología o viene y plantea alguna actividad que no se ajusta a las necesidades ni intereses de las comunidades. De hecho, incluso las mismas metodologías de recolección de información pueden tener pues infinitas variables, ¿sí? Es decir, no sé, también les cuento un caso de, en algún momento trabajé con algunas comunidades en donde, por ejemplo, a pesar de que se hicieron, digamos, de fondo, era como una línea de tiempo y era una cartografía, estaba representada a través de un panal, por ejemplo. La cartografía era la representación a través de un panal, porque para ellos, pues eran una asociación productiva que estaba teniendo como un emprendimiento la apicultura y generaban transformación de productos con base en miel y no sé qué, y para ellos era relevante no solamente a nivel simbólico lo que implicaba el panal, por el trabajo o la actividad que desarrollaban, sino porque simbólicamente esa actividad de abejas, pues cuando uno se pone a mirar qué es lo que representan las abejas, es pues toda una comunidad, entonces todas están trabajando precisamente a favor de la colmena. Y la idea es que así también sean las propias comunidades que puedan entender que es a través del trabajo conjunto que pueden transformar sus realidades. Entonces, claro, incluso desde la misma metodología, desde las mismas acciones a implementar todo el proceso, la idea es que sean las mismas comunidades en donde solamente, digamos, ellas también estén participando activamente de eso, pero no, la participación no sea a través de un proceso como consultivo, entonces yo voy y les pregunto no, es ellos como tomadores de decisiones también, ¿sí? Esa es la importancia también de los análisis de realidad, porque permite digamos, identificar y generar y reproducir información, ¿sí? Para la toma de decisiones. O sea, es mucho más viable una comunidad informada que conoce sus necesidades, que tiene claros sus intereses, porque va a decir, ¿eso entra a mi territorio o no? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante los temas de análisis de realidad animados con las comunidades. Es decir, ahí hay también una idea que hay que cambiar un poco y es que las comunidades son pasivas ante estos análisis de realidad, sino precisamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? El ejemplo de la olla comunitaria a mí me parece clave. Y es, bueno, yo doy algo, por ejemplo, pongo la carne, que es un poco, que es lo más costoso, usted traiga el plátano, usted traiga la papa, yo doy la mano de obra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que haya una corresponsabilidad ahí en donde se involucre a las comunidades, no solamente como actores a los que se les consulta, sino que también se anime y que ahí es nuestro rol como agentes pastorales, en donde se incentive para que ellos mismos también generen esos procesos, ¿sí? Yo creo que eso es vital y si partimos de esa base, pues se reduce mucho la posibilidad de que se generen acciones con daño, porque ahí es cuando uno involucra y fortalece, más que llegar a generar acciones, fortalece capacidades para, como un proceso de formación a formadores, ¿sí? Que después ellos puedan replicar con sus comunidades. Es como también el objetivo. No sé si hay otro aporte.
Es que el tiempo es muy corto. Yo quería que hicieran un ejercicio práctico, que era, siempre me gusta implementar también las metodologías del ver, el juzgar y el actuar. El ver desde la reflexión individual, como también desde mi experiencia me conecto al tema. El juzgar ya es cuando profundizamos a nivel conceptual y también teológico lo que implica este tema pues, de análisis de realidad con enfoque pastoral. Y ya el juzgar, que sería como la actividad que queda pendiente, y es la invitación era mirar una noticia y cómo a través de una noticia podemos identificar actores, esas relaciones, qué estrategias podríamos construir en torno a esa situación, pero bueno, el tiempo es muy corto. Pero la idea es que aquí estamos siguiendo la misma metodología y actividades como estas pues se pueden replicar desde la misma forma en que, no sé, hacemos el inicio de sesión, pues la idea es que también se pueda replicar, obviamente, y ahí un poco recurro a la imaginación moral que menciona Lederange, que es que ante esas luces y sombras de las realidades, pues es fundamental la imaginación para poder generar y dinamizar estas acciones pastorales. Entonces, pues nada, ya, era eso. Muchas gracias. Emilsen, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Seguramente que va a seguir acompañándonos a la Escuela de la Caridad. Gracias por ese compromiso tuyo, por dedicarle tiempo para poder compartir con nosotros. Son temas fundamentales, como tú misma lo has dicho. Nosotros hablamos de los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos es una lectura que es de todos los días. Todos los días hay que leer la realidad. Sí, y yo por lo menos lo hago leyendo los periódicos, escuchando las noticias, preguntando, indagando, ¿sí? Porque no podemos dejar pasar de largo esa realidad que, como Milsen decía, es cambiante. Vivimos en un mundo en que los cambios son súper rápidos, lo que es por la mañana no es al mediodía, lo que es al mediodía ya no es por la tarde, ¿sí? Y a la madrugada tampoco. Entonces, es un mundo cambiante y yo pienso que también esa es la pregunta que hacía Omar, ¿sí? O sea, porque claro, organizamos un plan de pastoral diocesano, pero claro, eso implica, esa organización de plan diocesano implicó la participación de representantes seguramente de cada vereda, pero se van quedando cosas cortas, nos vamos quedando cortos en este movimiento. Hoy creo que esos planes de pastoral se tienen que estar revisando continuamente, casi que cada 6 meses, porque es muy cambiante la situación y las necesidades de acuerdo a ello también van cambiando. Entonces, este es un tema clave, este es un tema clave. Seguramente que en el diplomado en el módulo número 2 de este diplomado, que es transformación social, seguramente que ahí va a estar ese tema, sobre todo desde lo práctico, como decía Milsen, desde lo práctico, desde que ustedes hagan el ejercicio, porque de esa forma van adquiriendo la práctica. Háganlo con comunidades, con grupos pequeños, solamente por hacer el ejercicio y por ver cómo van aprendiendo. Lo aprenden ustedes y la gente lo aprende, ¿sí? Ya uno dice árbol de problema y la gente le fascina porque dibujan no solamente el árbol en toda la pared, sino que van pegando todas las cosas ahí, las causas, y van identificando ese problema. Y tienen que elegir cuál problema solucionar, porque no todos los pueden solucionar al tiempo, ¿cierto? Entonces, las líneas de tiempo, la cartografía, que es una cosa espectacular, porque son todos esos dibujos que van quedando y que la comunidad va leyendo y vamos viendo cómo van cambiando los pueblos, ¿sí? Si yo regreso hoy a mi pueblo donde nací, ha cambiado cantidades, ¿sí? Y seguramente que ustedes también van a poder experimentar eso. Y de acuerdo también, porque claro, los medios de comunicación han cambiado también todas las situaciones, ¿no? Esas redes sociales que nos mueven y que mueven hoy a la gente, sí, eso que está sonando todo el día en el teléfono, eso cambia a la gente en momentos, ¿sí? Y pues tenemos que aprender a leer esos signos de los tiempos. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Antes de cerrar, yo quisiera dejar claro como varias cosas. Una, nos encontramos ya en el momento de cierre, nos queda una sesión la semana entrante y luego tendremos la sesión de evaluación de las iniciativas. Ya nos han escuchado muchísimo, ahora los vamos a escuchar a ustedes. Entonces van a tener por grupo van a tener la posibilidad 2 personas de exponer. Lógico, eso significa que si algún facilitador hace una pregunta y los que están exponiendo se enredaron, pues alguien del grupo levanta la mano. Claro, mire, yo la tengo clara, entonces puedo participar también, ¿cierto? Yo les envío una ficha que es para enviar a la universidad. No sé si la recibiste, Stephanie. Ok. Sí, profe, sí. Ok, coordinadores, esa ficha me la deben enviar de mañana o hasta el sábado. ¿Por qué?
óigalo bien, es una ficha que tienen que tener mucho cuidado con el diligenciamiento. Un error mal puesto ahí, un González con S, así se fue en el diploma. ¿Me entienden? Entonces tienen que tener mucho cuidado, sobre todo los coordinadores, de revisar muy bien la ortografía de cómo se escriben los nombres, los números de la cédula, que no, que es que me faltó un 3 o que le pusieron un 2 donde no era. Háganlo despacio, pero háganlo bien hecho. Su correo electrónico, su número de celular y su diócesis. Creo que esos son como los campos que hay que llenar. Entonces, por favor, háganme llegar esa ficha porque esa ficha es la que yo hago llegar a la universidad. Los que aparecen en esta ficha son las personas que están aspirando a certificarse, ¿sí? Lógico que ustedes desde la semana pasada que yo les abrí todos los espacios están juiciosos haciendo sus tareas, seguramente que ya están algunos terminando de subir su ficha de Cineforo, que es la última actividad que tenemos, y se va a abrir una casilla grande donde dice trabajo final o seguramente que va a decir iniciativas, ¿sí? Ahí van ustedes a colgar ese trabajo, esas diapositivas las van a colgar ahí en PDF y cada uno de ustedes lo va a hacer, ¿sí? Que el grupo de Stephanie tiene 7 personas, esas 7 personas, y Stephanie debe estar pendiente de que esas 7 personas, cada una con su nombre propio, lo suba allí porque para ser evaluado, ¿listo? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo hagan. Eso dentro de las cosas claves para esta semana, para este fin de semana. Ustedes dedíquense a eso, a revisar bien sus listados, a enviarlos. Yo lo que hago es coger esas listas y enviarlas a la universidad. Por eso les pido el favor que las revisen muy bien. Si se va algún error o si se quedó alguna persona por fuera, gravísimo, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo a la universidad, estas son las personas que se van a certificar, ¿sí? Que están en ese camino, que están aspirando, que sí. Cuando la universidad me devuelve esa lista, yo publico una sola lista donde digo, acá están las personas que van a recibir su certificado y también porque los profesores ya han calificado, yo he revisado también en los últimos trabajos que ustedes están teniendo. Los cuestionarios, ya ustedes saben su nota, si sacó 5 o sacó 2,5 o sacó 3, eso ahí ya de una vez quedó porque el cuestionario es automático. Pero las otras notas esta semana los profesores van a entrar a corregir. Yo les dejé abierto todo, entonces quien no haya subido aproveche para subir, si no, porque sé que han tenido dificultades con conectividad y bueno, con muchas cosas, finalmente porque también a veces pensamos que la educación virtual es flexible y, no, si tengo una semana, no, si yo me levanto tal día a las 5 y no, eso yo lo subo y no, eso sí, eso es fácil y se nos pasa el tiempo y cuando vamos a dar clic, él le dice, ya se cerró el tiempo, ¿sí? Entonces, no nos relajemos en esto, al contrario, ya cuando uno está ya uno la meta está a 100 metros, a 100 metros ya uno ve el letrero grande que dice meta, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno toma 2 sorbos de agua y la mete toda porque ya, sí, yo creo que todos cuando hemos estudiado y ya nos aprobaron el trabajo final, es, uy, ya, y falta la sustentación y uno ya sustenta eso y uno como que respira, se quita un peso de encima porque eso no lo deja uno ni dormir. Pero pues es sencillo, aquí no es una maestría ni es un doctorado, sino es un ejercicio bien interesante y que ustedes van a llevar y van a poner a rodar en sus comunidades. Muy bien. Ya cerrando, nosotros también los estamos invitando desde ya para que ojalá sigan haciendo escuela con nosotros. La escuela, como yo les decía a ustedes, la escuela no la hacen ni los diplomados ni la formación, sino son ustedes. Ojalá que sigan haciendo parte de nuestra escuela, que sigan acompañándonos. Los que por primera vez están en nuestra escuela, pues bienvenidos y ojalá se queden con nosotros toda la vida. Y los que ya han participado en varios diplomados nuestros, ojalá sigan también acompañándonos. ¿Cuál es la formación? La Escuela de la Caridad y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Conferencia Episcopal, siempre está pensando en ofrecerles una formación que responda a las necesidades. Y en este momento hay una necesidad clara, o hay muchas necesidades, pero entre esas necesidades claras está la formación en fe y política. Por eso nosotros lanzamos este diplomado en convenio con Unimonserrate, con el aval del Cevitepal. Dice, fe y política, la mejor política está puesta al servicio del bien común, Fratelli Tutti, número 154. Invitados ya, yo les compartí en los grupos, en los canales de WhatsApp, ahí está toda la información. Ojalá armen grupos de jóvenes, de amigos, de vecinos. Cuando uno toma estos diplomados en grupo, uno se apoya muchísimo. Entonces, para la lectura, que a veces uno solito como que le da pereza, pero si ya uno, 5 personas, ay, sí, listo, esta tarde empezamos a leer, empezamos a trabajar el documento. Entonces, es muy sabroso, la pasa uno rico.
Y si ya poco a poco ha ido pasando el tema de la pandemia y si estaban con sus vecinos, pues pasan, se toman un café y cómo le pareció y leyó y la película y cómo te pareció y la ficha y cómo la llenaste. Entonces es muy sabroso construir y trabajar y participar en equipo, en grupo. Y hacia allá tenemos que estar, hacia allá tenemos que, creo que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. El segundo diplomado se llama Pastoral de la Salud y Bioética, también lo han ido pidiendo, pero también es una necesidad muy sentida en nuestro país. Aparecen todos estos temas grandes, estos dilemas morales tan grandes que estamos viviendo hoy, como el aborto, la eutanasia, bueno, el alquiler de vientres, bueno, cualquier cantidad de cosas que uno a veces no conoce. Aquí ojalá inviten, por ejemplo, a todas las personas que hacen voluntariados, que van a los hospitales a prestar su servicio de Pastoral de la Salud. Yo les decía a quienes llegaron al principio que yo en este momento estoy en Pastoral de la Salud y estoy yendo al Hospital Simón Bolívar aquí en la Séptima, en Bogotá, acompañando. Este sábado pasado, por ejemplo, estuve en el piso donde están los quemados, después estuve en donde está maternidad. Es muy bonito. Pero también, como les digo, ese tema de bioética hoy es clave y vamos a tener personas expertas. Aquí se unen con nosotros en un liderazgo compartido el Centro Camiliano de Humanización y Pastoral de la Salud. Los Camilos son los expertos en este tema, entonces vamos a tener al padre Alejandro y a todo su equipo acompañándonos en este diplomado. Entonces, ojalá compártanlos, compartan. Ustedes tienen muchos contactos en sus celulares, compartanlos, inviten a la gente y que en estos días que nos quedan pues puedan inscribirse. Ya la gente se está inscribiendo, entonces háganlo porque a veces después ya se van cerrando estos cupos, ¿no? Para la gente es atractivo. Sé que para una persona que no tiene trabajo 200.000 pesos es mucho, y yo lo sé, cuando uno no tiene trabajo 200.000 pesos es mucha plata, pero ustedes empiecen a programarse y también pidan ayuda a los sacerdotes en sus parroquias, a la gente amiga, hablen con sus señores obispos también, vean, nos gustaría seguir en esta formación, qué ayuda nos pueden dar. No pida tampoco que les den todo, usted diga, bueno, tengo 100, tengo 150, tengo, pues sí, porque si uno llega, no, es que tengo 5.000 pesos, pues sí, tampoco. Sí, o sea, entre ustedes también ayúdense, no sé, y si arman grupos es más fácil, porque entonces ustedes arman la empanada para el fin de semana y la venden en la parroquia todo el día y el padre les da permiso de vender la empanada después de la misa y al final está la plata para matricularse. Mire, iniciativas son muchas, o sea, cuando uno quiere estudiar, uno busca, ¿sí? Creo que todos nos ha tocado difícil, no es fácil, no es fácil. Hoy estudiar es muy costoso. Sin embargo, nosotros desde la Escuela de la Caridad ofrecemos lo mejor que se pueda, ¿sí? Un diplomado de estos con toda esta cantidad de facilitadores y de personas, eso cuesta más de 200.000 pesos. Usted lo va a preguntar en los Andes, ¿sí? Le trae un internacional y le cobran 10 millones por un diplomado, 8 millones, 15 millones. Sí, el diplomado más barato está en 1 millón de pesos. Pero como escuela nosotros siempre los tendremos a ese costo. Entonces, totalmente, cordialmente invitados, formen grupos, es el consejo que yo les doy y seguramente que van a poder estar con nosotros mucho tiempo en la Escuela de la Caridad. La escuela es de ustedes, como les decía también al grupo en el semestre pasado, enamórense de la doctrina social de la Iglesia y hagan que muchas personas se enamoren de la doctrina social de la Iglesia. Esa es una tarea que yo les dejo ahí. Enamórense de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Yo amo la doctrina social de la Iglesia. Mande a hacer la camiseta. Yo amo la doctrina social de la Iglesia. Uno manda a hacer camiseta. Yo amo no sé qué. Yo amo sí sé cuándo. Yo amo el aguacate. Yo amo no sé qué cuentos. Yo amo la doctrina social de la Iglesia. Y inviten a muchos jóvenes. Y seguramente a partir de aquí se van a generar iniciativas lindísimas que las vamos a escuchar de parte de ustedes. Les deseo una feliz noche a todos y todas. Que descansen. Cualquier pregunta inmediatamente por el chat. No dejen de preguntar porque si no llegamos al final. Y la idea es, yo quiero que todos reciban su certificado, entonces pónganse las pilas, coordinadores, a realizar sus informes finales. Muchas gracias y entonces ahí nos veremos. Bueno, la semana que viene. Muchas gracias a todos y todas. Feliz noche, muchas Feliz noche, profe. Buenas noches. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por el espacio. Ahí también dejé mi correo por si tienen dudas o algo que quieran profundizar. Entonces, bueno, ahí quedo atenta. Muchas gracias. Que estén muy bien. Okay, chao, chao. Buenas noches, que estén muy bien. Muchísimas gracias, muy amables. Chao, chao.